un abrazo grande y estamos en miércoles, mitad de semana. Comenzamos esta emisión primera para ponerle todo lo bueno de día. María Mercedes, buen día. Efectivamente, ya pocos minutitos de que sean las 7 de la mañana. Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Robert, también buenos días, bienvenidos a esta emisión de TVC Noticia en lo que tenemos la actualidad nacional e internacional y las noticias más destacadas. Mucho para contarles, que el día sea provechoso y productivo. Efectivamente, buen provecho en el desayuno, salga con tiempo porque se está armando bastante carga vehicular en las principales vías y rutas que nos llevan al norte de la ciudad capital, así que con todas las precauciones maneje con mucho cuidado, ¿no? Porque la calzada está húmeda en la mayoría de los casos y hay que evitar posibles accidentes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien es reconocido por el gobierno como el legítimo mandatario de Caracas. Esto ocurrió el día de ayer en Carondelet. Allí González Urrutia fue aclamado por miles de sus compatriotas, quienes se congregaron justamente en la Plaza Grande. En los exteriores del Palacio. Veamos. ¿Sí? El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue recibido por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en el marco de su gira diplomática por la región. Miles de ciudadanos venezolanos que se ubicaron en los exteriores de Carondelet ovacionaron a González, quien los saludó e instó a no desfallecer su batalla por la libertad. La manifestación que vimos esta mañana, hace unos minutos de enfrente, donde la alegría estaba desbordada. Ambos mandatarios mantuvieron una reunión ampliada y acordaron 3 puntos de cooperación bilateral. El primero declaró a la organización delictiva el Tren de Aragua como grupo terrorista. El segundo dispuso el trabajo mancomunado para combatir actividades criminales como trata de personas, minería ilegal y narcotráfico. Y el tercero estableció sanciones económicas al ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro. El Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera se para el financiamiento de un régimen dictatorial. El líder venezolano agradeció el respaldo del gobierno ecuatoriano y reiteró la legitimidad de los comicios del pasado 28 de julio en los que fue electo presidente. Sabemos que esta ardua tarea contamos con el respaldo decidido del pueblo y del gobierno del Ecuador. Y estoy seguro que pronto, muy pronto, podremos recibirlos en Caracas como huéspedes de un gobierno legítimo. Noboa, quien reconoce a González como el legítimo mandatario de Venezuela, le otorgó la condecoración Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Collar en reconocimiento a su lucha por la democracia y la libertad. Los valores e ideales del presidente González son compartidos por Ecuador, donde encontrará un respaldo sólido y decidido para restablecer la democracia y demoler a las oscuras fuerzas de la dictadura. Daniel Noboa ofreció un almuerzo en honor al presidente de Venezuela, al que asistieron ministros y varios representantes de las principales funciones del Estado. Posteriormente, González Urrutia recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de las Américas UDLA por su notable contribución a la defensa de los valores fundamentales de la democracia y la libertad. En su gira internacional, González ha recorrido 7 países del continente y se prevé que este miércoles sea recibido en Perú por su presidenta Dina Boluarte, informó Álvaro Terán. Por su parte, el Consejo Metropolitano de Quito decidió no modificar el orden del día para incluir la propuesta de declarar huésped ilustre de la ciudad a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, con 8 votos a favor y 10 abstenciones. La moción no logró el apoyo suficiente, por lo que no fue sometida a debate en la sesión. Con 8 votos a favor y 10 abstenciones, el Consejo Metropolitano de Quito no aprobó el cambio del orden del día para declarar huésped ilustre de la ciudad a Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Ha quedado en constancia ante la ciudad, el país y el mundo que habemos concejales que
defendemos la democracia y los derechos humanos, pero de la misma forma, que con su silencio son cómplices de la dictadura de Maduro. La propuesta buscaba reconocerlo como un símbolo de lucha por la democracia y los derechos humanos. Es alguien que solamente el Consejo Metropolitano lo puede hacer ilustre en la ciudad de Quito, luz de América, gracias a los méritos que él tiene. Él ha sido un diplomático de toda la vida, vemos que ha sido embajador y demócrata en varios países a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, algunos concejales argumentaron que hay otros temas de mayor importancia y urgencia para la capital, mientras que otros consideraron que esto podría interpretarse como una acción con tintes proselitistas. Estamos aquí para cubrir las necesidades justamente de quiteñas y quiteños. Vastos son los problemas de la ciudad. Hemos recibido penosas noticias, ¿no?, en el tema de seguridad, enero siendo el mes más alto de muertes violentas en el país. Y creo que son esos los temas en la agenda del Distrito Metropolitano que más nos abocan. Por otro lado, quienes impulsaron la propuesta destacaron que González representa la esperanza de millones de venezolanos y que su elección marca un hito en la historia política de la región. Sigamos luchando unidos hasta hacer valer la contundente victoria labrada el pasado 28 de julio. Este tipo de distinciones se otorgan con el fin de fortalecer los lazos de hermandad y acercamiento con los países de origen de las personalidades reconocidas. No obstante, en esta ocasión, la división de criterios llevó a que la propuesta no avance, informó Ailis Morán. Pese a que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que incumplieron la sentencia de la Corte Constitucional, buscan evitar una sanción por parte de este organismo, la fase de seguimiento continúa. Su trámite paralelamente a los cuestionados funcionarios mantienen otro frente abierto en el Tribunal Contencioso Electoral. La situación de los consejeros de la denominada Liga Azul se complica cada vez más. Luego del allanamiento realizado por la Fiscalía a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional que en el plazo de 12 horas remita copia certificada de la sentencia relacionada con la designación del superintendente de bancos, que fue incumplida por 4 de los 7 consejeros. Si bien estos consejeros se retractaron de la resolución que habría ido en contra de la decisión de la Corte, ¿podría tener esto algún efecto jurídico favorable para ellos? Muchos se preguntan qué pasa si es que el Consejo ya revocó, reconsideró esa decisión y qué efecto jurídico podría tener respecto de esas responsabilidades. La respuesta es ninguna. El constitucionalista señala que, como ya ha ocurrido en otros casos, el camino que la Corte debería tomar es uno. La Corte Constitucional destituya a estos consejeros que han incumplido de manera expresa una decisión de la más alta magistratura constitucional de nuestro país. Paralelamente, en el Tribunal Contencioso Electoral está pendiente la sentencia de segunda instancia que podría ratificar la destitución de 3 consejeros principales y una suplente. Suponiendo que la Corte Constitucional se adelante a la destitución, lo que podría ser el contencioso es establecer la sanción de suspensión o pérdida de derechos políticos y también el de la multa por haber cometido alguna infracción electoral. Las decisiones que se adopten en cualquiera de los 2 organismos generarán un precedente. Para el día de mañana, quienes asuman este cargo tengan claro las consecuencias jurídicas por cometer este tipo de infracciones. Por un lado, ya se sabe que no puede ser campaña auspiciado por organizaciones políticas, partidistas, y por otro lado, también que el incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional también te genera responsabilidad. Así que en este momento no hay paso para la viveza criolla, ni tampoco utilizar cierto tipo de artificios para meter por la ventana a las autoridades de control. Informó Miguel Ángel Bedoya. Augusto Verduga, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitó vacaciones mientras enfrenta investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Esto ocurre días después del allanamiento en las instalaciones del mismo organismo, donde se le decomisaron dispositivos electrónicos.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha estado en el centro de la atención pública debido a las controversias por la designación del superintendente de bancos. Recientemente el consejero Augusto Verduga solicitó vacaciones hasta el 12 de febrero y según el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, esta solicitud es un derecho laboral. Ningún otro consejero ha solicitado vacaciones, solo el consejero Augusto Verduga. En temas particulares no argumentó más allá de la solicitud que en derecho tiene él para cada uno de los consejeros por el tiempo que ha pasado, ya tiene más de un año, ya vamos para 2, de poder solicitar vacaciones. Tiene que regresar después de esa fecha porque sí puede tener consecuencias administrativas, sí sería como un abandono del cargo, ¿no? Respecto a la designación del superintendente de bancos, señaló que la elección de Roberto Romero Bonbúfal se realizó siguiendo el procedimiento establecido. Es justicia, es algo que se nominó a través de una terna, como lo dicta la norma, enviado por el Ejecutivo. Una cosa no tiene que ver absolutamente nada con la otra. Esto es algo que tiene la competencia de la Asamblea Nacional y se hizo a través de la resolución para que Roberto Romero sea el superintendente de bancos con la experiencia y la capacidad que tiene. Sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional adopte sanciones. No había que adelantarse a criterios, especialmente una sentencia que se había solicitado por parte de supuestamente la parte afectada, de que quería una aclaración. Entonces no teníamos la competencia y la potestad de tomar una determinación hasta que la aclaración sea llevada por el ente que tiene la competencia. Nosotros no somos jueces, es la Corte Constitucional. Estas declaraciones las dio en el marco del lanzamiento del concurso Quien Sabe Participa, en beneficio de la inclusión de los jóvenes acerca de los temas de participación del país. Informó Roselena Vázquez. Vamos a conocer a Iván Saquicela. Él es el candidato presidencial del movimiento Democracia Sí, Listas 20. Revisemos cuál ha sido su trayectoria. Nombre completo: Iván Patricio Saquicela Rodas. Partido Movimiento Democracia Sí, Lista 20. Edad 49 años. Profesión: doctor en jurisprudencia. Estado civil: divorciado. Hijos: 2 hijas. Experiencia en el sector público: concejal de Cuenca 2 veces, fiscal, conjuez, juez, presidente de la Sala de lo Penal, presidente de la Corte Nacional de Justicia entre 2021 y 2024. Experiencia en el sector privado: docente universitario y abogado. Esta es su primera candidatura a la presidencia. Iván Saquicela es un apasionado del estudio de las leyes y la lectura. Además, su tiempo libre lo disfruta practicando el deporte y en compañía de su hija mayor. Conozcamos un poco más del lado humano del candidato. Vive con su hija Camila, de 19 años de edad. Más que una convivencia paternal, hay una complicidad sin precedentes que construyeron a partir del divorcio. Pero creo que es tan bello nunca dejar de tener una familia. Somos una familia: papá, mamá, mi hija Camila y mi hija María Emilia. María Emilia es la segunda y tiene 16 años de edad. Desde que dejó la función judicial, Iván Saquicela se ha hecho cargo de su estudio jurídico. Le da todo el tiempo necesario a la lectura, pero también ejercita su dimensión cardiovascular. Hola amigas, amigos, ahora haciendo un poco de bicicleta a las orillas del río. Me gusta la bicicleta, caminar. Antes también jugaba básquet. Ese es un deporte que no es fácil porque necesitamos más gente. Pero cuando puedo lo hago. Y si no, la bicicleta, que además me encanta, sobre todo ir por las orillas de los ríos. Una cotidianidad que se forja desde lo más elemental en la cocina hasta las decisiones que se toman en campaña. Salimos a comer, cocinamos juntos, como dijo él anteriormente, vivimos juntos. Entonces compartimos algunas cosas, decirnos todo, contar él conmigo y yo con él. Siempre está ahí apoyándome, aconsejándome. Su avidez por la lectura también se la inculcó desde los primeros años. Camila estudia Derecho y no se despega del libro de turno que tiene a cuestas. Un monje que decidió desprenderse
de todo el metal. Me encanta porque no solo te habla de la forma material, sino de lo espiritual. Y siento que él es un espíritu, no solo algo físico, no solo una figura pública que puedes ver en la tele. Tan cerca de su padre que cuando iniciaron los ataques políticos, nunca fue impermeable a los efectos colaterales. Insultos, groserías, hasta desear la muerte era bien dura porque a la final era como que, ¿y si se va mi papá, yo qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo más familia, pero es que es como el amor incondicional que tengo de él. Entonces fue bastante duro, yo tuve que trabajar eso, sigo trabajando. Y no deja de soñar, dice, con ver a su padre presidiendo otra función del Estado. Con cámara de Daniel Droet, informó Jorge Escobar. El presidente de la Corte Nacional de Justicia propone la eliminación del Consejo de la Judicatura, una auditoría internacional a jueces fiscales y la depuración de la fuerza pública. Veamos más de sus propuestas. Economía. Vamos a contar con un fondo de reactivación económica para crédito barato y trámite sencillo para los jóvenes, para las mujeres. 2, vamos a trabajar en el agro, que implica crédito, asistencia técnica, laboratorios de suelo, de agua, asistencia técnica en comercio interno y externo. Y algo aún más importante, tenemos que lograr que la gente pueda tener sus propias empresas, es decir, de forma corporativa. Energético. Yo le apuesto a la energía solar, le apuesto a la energía eólica. Obviamente, tiene que existir un complemento, la totalidad, porque sí a la energía hidroeléctrica, pero hay que saber que siempre es insuficiente. Entonces le apuesto a nuevas fuentes alternativas de energía. Lo grave que ha sucedido hasta hoy es que por no haber tomado acciones a tiempo, las pérdidas económicas para el país son millonarias. Salud. El Estado tiene que invertir, tiene que dotar de lo necesario en el ámbito de los medicamentos, los insumos médicos. El momento que yo he planteado el ámbito económico, que existe generación de empleo, entonces obviamente el Estado se ve fortalecido en la recaudación tributaria, que también hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo. No es que nos dejan un país en las mejores condiciones económicas, pero el momento que dinamizamos la economía y obviamente mejoramos el trabajo del presupuesto general del Estado, es posible salud y medicinas. Seguridad. Desarticular las bandas criminales es lo inmediato. Lo haremos con alta inteligencia militar y policial, fortaleciendo a la policía. Porque si no se desarticulan las bandas criminales, no podemos hablar de seguridad en el Ecuador. Y lo otro, claro, el fortalecimiento del sistema de justicia penal, las normas penales, la política criminal. Pero inmediatamente desarticular las bandas. Todo el mundo sabe quiénes son, no se han desarticulado. Los candidatos presidenciales continúan en sus recorridos previo a las elecciones del 9 de febrero. Tenemos a continuación un recuento de las actividades que cumplen. El candidato a la presidencia por Unidad Popular Lista 2, Jorge Escala, este martes llevó a cabo una rueda de prensa con medios de comunicación en el centro histórico de Cuenca. Además, se recorrió los mercados y compartió sus propuestas a los comerciantes, que mostraron su apoyo en la candidatura. El candidato presidencial por la lista 6 y aliados Henry Kronfle se reunió con los medios en la ciudad de Cuenca, donde compartió su visión y propuestas. Durante sus intervenciones, Kronfle reafirmó su postura de no reconocer al régimen de Nicolás Maduro. Que se tenían que repetir las elecciones en Venezuela y tiene que haber una coalición para derrocar a un dictador llamado Nicolás Maduro. Hay que ser claro, la región no puede tolerar este tipo de cosas. Durante la jornada de hoy, el candidato presidencial Jimmy Jairala recorrió varias comunidades del Cantón Durán, escuchando de cerca las preocupaciones de los ciudadanos, estrategia que ha destacado en la mayoría de sus recorridos, con el fin de dar a conocer sus propuestas. Ya en horas de la tarde mantuvo entrevistas con medios radiales. Luisa González, candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, visitó una fábrica de calzados en la ciudad de Ambato. Conoció los procesos de fabricación y comercialización. Asimismo, destacó que de llegar a ser electa, en sus propuestas está el apoyo fundamental a empresas y microempresas del país. Informó Amy Moreno.
13 delegaciones electorales provinciales ya tienen en sus bodegas todo el material para las elecciones de este 9 de febrero. Esto mientras este jueves culmina el plazo para que se puedan difundir pronósticos con posibles resultados. Con el acelerador a fondo, trabajan los empleados de la empresa integradora de los paquetes electorales Montgar, en el sector de Pifo nororiente de Quito, hasta donde llegaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE para constatar que todo avanza de acuerdo al calendario establecido. Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Galápagos, Loja, Zamora Chinchipe, Guayas, Santa Elena, Cañar, Azuay y El Oro cuentan ya con los paquetes electorales en sus bodegas con el resguardo de las Fuerzas Armadas hasta que llegue el día de los comicios. Aquí, bajo la mirada celosa de miembros de las Fuerzas Armadas, se clasifica todo el material a ser utilizado en las elecciones del 9 de febrero. En total, 41.500 paquetes son nuestra responsabilidad de ensamblar, de integrar. Incluye material genérico al 100% en nuestras bodegas, kits de material de seguridad al 100%, kits de sobres al 100%, cartonería incluye urnas y biomos al 100%. Hemos recibido hasta el momento un total de 83% de papeletas electorales y un 83% de documentos electorales. Pese a que con Venezuela todavía no hay una certeza si habrá o no elecciones, el material está listo para ser enviado. Esto mientras el Instituto Geográfico Militar IGM está a punto de culminar su trabajo de impresión. Hasta el momento tenemos ya una producción total del 99.51% en material electoral impreso. Con esto la atención ya se centra en el control de lo que será la divulgación de resultados. En cuanto a las empresas de pronóstico electoral, están aprobadas 12 según la ley. Los pronósticos pueden darse a conocer hasta 10 días antes del proceso electoral. De igual manera, las encuestadoras boca de urna pueden difundirse sus resultados a partir de las 5 de la tarde. De destacar que la transmisión de resultados se va generando conforme se van realizando los escaneos de las actas en línea. Insistir que solo hasta este jueves se pueden difundir pronósticos electorales, informó Héctor Romero. Gracias a una herramienta tecnológica y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Consejo Nacional Electoral ha logrado dejar al descubierto noticias falsas relacionadas al proceso electoral. En los despachos del Consejo Nacional Electoral CNE constan supuestas infracciones electorales, luego de haber recopilado toda la información para su respectivo tratamiento, mismas que luego serán trasladadas al Tribunal Contencioso Electoral TC, ente encargado de establecer sanciones, de ser el caso. Lo que nosotros tenemos hasta la presente fecha es el levantamiento de información, preparando los informes, tanto técnicos como jurídicos, y el análisis si es que procede o no. Es una infracción electoral en El Oro, otra infracción en Santo Domingo, en la provincia del Guayas, asimismo de una televisora por aparentemente haber difundido información que no estaba autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Paralelamente, el máximo organismo electoral le ha puesto el ojo a las fake news, noticias falsas, esto a través de una herramienta tecnológica conocida como iMonitor, gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Hasta el momento se ha tenido alrededor de 60 noticias falsas que nos ha obligado a poner esta identificación para que la ciudadanía no pueda consumir ese tipo de información. Es cierto que en las redes sociales las noticias falsas circulan con más rapidez que las reales y las oficiales. En todo caso, invitamos a ustedes, a los medios de comunicación, a que contribuyan a combatir esta situación. Y es hacia donde centrará su accionar el Observatorio Electoral de Integridad Democrática, que desde este martes entró en funciones. De la mano de Fiscalía General del Estado, Contraloría General, Consejo Nacional Electoral, Presidencia y otras instituciones afín, de que se ha conformado un
grupo de observadores para que de una vez por todas podamos tener elecciones transparentes, independientes y justas. Sociedad civil que aúna esfuerzos, informó Héctor Romero. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con la información. Los vocales del Consejo de la Judicatura se prorrogarán en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe a sus reemplazos. Así lo determinó la Procuraduría General del Estado tras una consulta realizada por la Judicatura. Este 29 de enero concluye el periodo de funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha iniciado el proceso de designación de sus respectivos reemplazos. Frente a este panorama, el pasado 17 de enero, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Judicatura realizó la consulta a la Procuraduría General del Estado sobre si los actuales vocales deben permanecer en sus cargos y en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados. Esta interrogante fue respondida. En ella se nos dice ya con toda claridad que nosotros estamos prorrogados en funciones, todos, en funciones hasta ser legalmente reemplazados. En su argumentación, la Procuraduría consideró que la ausencia de los vocales acarrearía una interrupción en las funciones propias del Consejo de la Judicatura, lo cual podría afectar la continuidad y operatividad de la función judicial. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la forma que lo hemos estado haciendo y cumpliendo con las actividades que hemos planeado. Sin embargo, el organismo encargado de esta designación atraviesa una compleja situación en torno a 4 de sus 7 consejeros, quienes podrían ser destituidos, lo que prolongaría aún más la designación de los vocales. El problema que existe entre la Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana, por una parte, existe el otro problemita que se está dilucidando con la Corte Constitucional. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana existen diversidad de criterios. Todo esto tiene que el Consejo de Participación Ciudadana solucionar todo esto y quedar establecido. El pasado 22 de enero, el Consejo de Participación Ciudadana devolvió la terna enviada por la Corte Nacional, aduciendo que no se habían enviado la documentación completa. El mismo día, la Corte envió nuevamente la terna con lo solicitado, a fin de que avance el proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a contarles que un juez negó la solicitud de acción de protección presentada por los asambleístas del partido oficialista ADN, esto por presunta vulneración de derechos. Tras la negativa judicial, los legisladores continúan con la licencia por campaña electoral, sin goce de sueldo, además de la pérdida de otros beneficios legislativos. Un juez negó la acción de protección impuesta por asambleístas de la bancada de ADN para poder continuar con goce de sueldo durante la campaña de reelección de cara a los comicios de febrero del 2025. La tarde de este martes 28 de enero, Marco Tamayo, juez de la Unidad Penal de Infracciones Flagrantes, negó la acción de protección llevada a cabo por Diego Matovelle y Jorge Chamba, legisladores del partido oficialista. La medida fue solicitada después que en una sesión extraordinaria llevada a cabo el sábado 4 de enero por el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se resolvió con 79 votos a favor que todos los asambleístas que sean candidatos a elección popular a su mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración del 5 de enero al 9 de febrero del 2025, en cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia. Matovelle y Chamba señalaban que no había reelección porque completaban el periodo anterior tras la disolución de la Asamblea por la muerte cruzada. En consecuencia, no se veían obligados a pedir licencia. Tras la negativa del juez, se mantiene la suspensión del pago de cualquier tipo de remuneración, derecho o beneficio, así como la suspensión de accesos, credenciales, correos, sistema de ETS o de cualquier medio a los asambleístas que son candidatos. Informó Ítalo Salazar. La construcción de un lugar propio para el Museo Nacional del Ecuador será una realidad. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, anunciaron la ejecución de esta obra. Finalmente, el MUNA tendrá su hogar propio.
Así lo anunciaron la secretaria técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Montserrat Muñoz, y la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz. Proyecto Museo Nacional del Ecuador, así fue como se nombró a la futura edificación, al momento de suscribir la carta de intención para la entrega de un predio de más de 13.000 metros cuadrados, ubicado en el sector de La Pradera, al norte de la capital. Fue pensado para hacer un equipamiento público, así que qué importante que se lo destine al Museo Nacional, que es un museo que custodia y resguarda pues una historia material y la memoria histórica de los ecuatorianos. Proyectado que vengan las reservas, la parte expositiva y también los talleres de restauración, que es fundamental. La iniciativa de colaboración entre el Estado ecuatoriano, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, prevé trasladar el Museo Nacional del Ecuador desde sus instalaciones actuales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta la popular zona del Centro Financiero Quiteño. El inicio de las obras para la nueva sede del MUNA, destinado a la conservación y exhibición de la memoria nacional, aún no tiene fecha tentativa de inicio. Sin embargo, la ciudadanía espera con ansias la apertura de este nuevo espacio donde se reúne la cultura y la historia ecuatoriana. Estamos contándole los avances. Esto es un proyecto ambicioso y es un proyecto que requiere también de un trabajo técnico muy minucioso. Tenemos identificadas todas las necesidades y por lo tanto yo espero que eso va a agilitar el proceso de creación de esta alianza público y privada y también va a facilitar, por supuesto, la propuesta de convocatoria para el concurso arquitectónico. Informó Julián Calahorrano. Y eso todo a la vuelta al mundo, ¿no? Con la presentación de la nueva inteligencia artificial, esta desarrollada en China, la competencia por el dominio de esta tecnología se intensifica, marcando pues el horizonte del desarrollo tecnológico global. ¿Qué puede hacer el ciudadano común frente al avance acelerado de las innovaciones? Vamos a analizarlo. La nueva inteligencia artificial lanzada desde China no solo ha generado una tormenta dentro del mercado de valores occidental, sino también que ha abierto nuevamente el debate sobre las capacidades que el uso de la IA tiene sobre los seres humanos. Expertos señalan que los desafíos para la humanidad cada vez son más grandes. Creo que sí es un desafío como humanos de qué hacemos con estas herramientas, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que acá el desafío con las inteligencias artificiales no es tanto obtener la respuesta, porque esa la vamos a tener ya con la inteligencia artificial, sino la calidad y la interesante de las preguntas que haces. Más allá de elevar la productividad diaria con el uso de las IAs, para Sebastián Arellano, experto en inteligencia artificial, señala que ya nos encontramos en la segunda etapa de los razonadores artificiales. El R1 de DeepSeek, del que estamos hablando, ya es el modelo más avanzado de la segunda etapa de la inteligencia artificial, que son los razonadores. Es decir, se autovalida tiene un modelo de expertos, se llama. Es como que estás diseñando tu casa y lo revisa un diseñador, un arquitecto, un ingeniero civil. Entre los desafíos que presentan estas tecnologías serían poder superar los posibles sesgos en sus respuestas. Pero la data o los filtros que aplicas son un poco distintos y más convenientes para ese país, digamos. Con un pensamiento un poquito woke. Entonces se notaba que había un sesgo de tratar de compensar ciertas cosas. Décadas atrás, la humanidad era testigo de la carrera por la conquista del espacio. En tiempos modernos, la competencia por el control de las inteligencias artificiales está marcando el panorama global. Mientras tanto, ¿qué le resta al ciudadano común? Es que la inteligencia artificial no te va a reemplazar. Lo va a hacer alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Informó Ítalo Salazar. Y a pocos días del inicio de la veda del cangrejo, comerciantes y propietarios de restaurantes ya han planificado otras alternativas para la venta. La prohibición de la comercialización de este crustáceo comienza, ojo con esto, el 1 de febrero. Con la veda del cangrejo rojo y azul a punto de comenzar el 1 de febrero, los comerciantes y restaurantes se preparan para cumplir con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La veda será hasta el 2 de marzo y durante este periodo se prohíbe la captura, posesión, procesamiento y comercialización de estos crustáceos, lo que afectará directamente a los comerciantes que dependen de la venta de cangrejos. Claro, normal, nos afecta porque baja la venta, porque el cangrejo es el que mueve el Ecuador, como quien dice. Guayaquil es cangrejera.
Para evitar sanciones y multas que van desde 2 a 10 salarios básicos, los vendedores y dueños de restaurantes deben ajustarse a la normativa y encontrar alternativas para mantener su negocio a flote durante la veda. Los restaurantes ya han comenzado a planificar sus menús o platos a la carta en reemplazo de los cangrejos y algunos han considerado cerrar durante la veda para realizar mantenimientos o arreglos en sus locales. Nosotros nos estamos preparando ya para a comenzar a vender jaiba ya. Ahí vendemos jaiba, dedito de pescado, lo que es platos a la carta. No trabajamos en ese mes, ya que nos enfocamos en lo que sea el mantenimiento en el local. No, pero después como, si no tengo ni $1 en mi bolsillo, no como. Pero otros deberán ingeniárselas para llevar el pan a su hogar. Y un mes duro, ¿cómo vamos a hacer? Hay que buscársela por ahí trabajando, pescado, camarón, más que sea ganarse sus 4, 5, $10, más que sea para sustentarse uno. Para poder sobrevivir, por poder llevar el sustento de la casa, digamos, principalmente para la comida. Sin embargo, antes de la fecha tope, las personas han aprovechado en darse un tiempo y deleitar este crustáceo con familia y amigos. Caótico, ya desde hace 2 semanas hemos estado full movimiento, nosotros los meseros hemos estado, este es un local de 2 pisos, arriba y abajo, abajo y arriba. Y antes que se acerque la veda, el cangrejo es exquisito, entonces antes de que se acerque, aprovechar un poquito a comer. Informó Amy Moreno. Continuamos en la primera emisión de TVC Noticias revisando la información. Más de $50 millones fue la reducción en la colocación de créditos hipotecarios por parte del BIES durante el 2024 en comparación con el 2023. Esta disminución ha impactado en la industria de la vivienda, donde se espera una recuperación en este 2025. De acuerdo a cifras presentadas por Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, durante el 2024 se colocaron $537.5 millones en créditos hipotecarios, una cifra porcentual de 9 puntos menos a comparación del mismo periodo en 2023, cuando se entregaron $587.7 millones en los mismos créditos. Es cierto que en el 2024 el nivel fue inferior al 2023, la expectativa es que el 2025 vuelva a subir y supere el nivel que tuvo en el 23. Pero ¿cómo se ve reflejada esta reducción en créditos hipotecarios en la industria de la vivienda? Esto ha afectado muchísimo en el área de la construcción debido a que sin créditos o sin personas que quieran comprar una vivienda o construir una vivienda nueva, no se genera en este caso la dinámica económica dentro del área de la construcción. Es decir, ha bajado muchísimo también hasta para poder dar empleo. Un factor clave a considerar, además de una preocupación desde el mercado de la vivienda que es compartida con la ciudadanía. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí si no tengo empleo en unos años y no puedo pagar ese crédito? Pese a la incertidumbre laboral, los jóvenes se mantienen interesados en adquirir su casa propia. El rango de edad desde los 28, 30 años hasta los 40 años, la gente que más interesa. Dato que ha sido considerado desde el BIES. Por eso se apunta a este sector para poder incrementar la colocación de créditos hipotecarios en 2025. O sea, el BIES está diseñando un programa de asistencia a las ferias de vivienda. Para ahí usted puede acceder. Eso más el plan de afiliación juvenil, sí va a haber una reactivación económica. Informó Ítalo Salazar. Vamos a contarles que el mecanismo para calcular la indemnización por despido intempestivo fue modificado mediante una resolución de la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión fue adoptada en beneficio del trabajador, aunque según especialistas, pues esta normativa podría generar incertidumbre en las personas que hacen las contrataciones. El pasado 22 de enero, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia declara un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio en materia laboral sobre el cálculo de la indemnización por despido intempestivo. La decisión de la Corte determinó que para calcular esta indemnización se tomará en cuenta la remuneración del mes anterior al despido o la del mismo mes en que se produjo, dependiendo de cuál sea más beneficiosa para el empleado. ¿Qué es lo que se quiere evitar con este precedente? Los abusos en que incurren los empleadores cuando quieren despedir a un trabajador. Para la abogada laboral Vanessa Velázquez, esta decisión provino de un vacío en la normativa. La forma de cálculo del despido intempestivo sí tenía un vacío legal, no había una precisión. Y por esta imprecisión precisamente es que habían diversos criterios por parte de los jueces de primera instancia
quienes analizan los fallos en Corte Provincial. Esta resolución estaría destinada en mayor proporción hacia quienes reciben una remuneración mixta. Que en muchos de los casos, en comisiones, sobre todo cuando hay vendedores de farmacéuticas, vendedores de inmobiliarias, constructoras, etcétera, sí les hacen esta jugada de este mes no vendiste nada, ahora te despido. Pero yo creo que tenía que haber sido atendido a ese sector, aquellos que tienen estas remuneraciones mixtas o compuestas. Sin embargo, Velázquez considera que si bien, por un lado, la norma beneficia a los trabajadores, por otro, podría despertar incertidumbre en los empleadores. Si tú le preguntas a un empleador, ¿qué va a hacer? Te contesta, voy a contratar con factura, porque lo hace mi vecino de la fábrica de atrás, porque lo hace mi vecino de la fábrica de al lado. Y cuando tú contratas por factura, este tipo de cosas no te afectan. ¿Por qué no le afilias? ¿Por qué no le pagas décimos? ¿Por qué no hay comisiones? Simplemente exiges que se presente la factura y pagas la factura y se acabó. La indemnización por despido intempestivo, previa a esta resolución, estaba definida por la última remuneración mensual percibida, sin considerar si esta era o no la más favorable para el trabajador. Informó Miguel Ángel Bedoya. Transportistas pesados y de carga denunciaron presuntas actuaciones irregulares de operadores de justicia quienes estarían dejando en libertad a los delincuentes. Han señalado que el trabajo policial se ha visto boicoteado por las decisiones judiciales de no poner tras las rejas a los delincuentes. Los trabajos que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han implementado en las carreteras del país, explican transportistas pesados, han generado resultados positivos en materia de seguridad. Es gracias a estos esfuerzos que hoy vemos que en ejes priorizados como los sectores más conflictivos de Quevedo, en Los Ríos, en La Troncal, tenemos una reducción importante en un periodo comprendido entre septiembre del 2024 a la presente fecha, donde se presentaban 34 casos de robos, asaltos, se han reducido a 17. Pero la preocupación, comentan, sigue siendo la misma, puesto que como si se tratase de una puerta giratoria, los delincuentes estarían siendo liberados beneficiándose de fallos judiciales. Nuestros compañeros transportistas viven a diario las inconsecuencias de las malas acciones de los operadores de justicia. El secuestro, el robo, la extorsión es el pan de todos los días con los transportistas ecuatorianos. Vemos cómo los grupos organizados están incidiendo sobre la decisión de los operadores de justicia. No se está trabajando en defender la actuación y el trabajo de todos los ecuatorianos. Dicen que las labores de inteligencia realizadas por las instituciones del orden en el desmantelamiento de las bandas delictivas han sido boicoteadas, con la benevolencia de ciertos jueces quienes retornan a los zampones a las calles con medidas sustitutivas. Rechazamos definitivamente la inseguridad que generan la actuación de los jueces con la liberación de los delincuentes aprehendidos. Esto se está convirtiendo y se ha convertido en un círculo vicioso que permite que los operadores de justicia liberen a los grupos de delincuencia organizada y esto se convierta en una rueda constante porque al ser puestos en libertad ellos vuelven a sus andanzas y esto no se termina de parar. Ante este panorama pidieron una depuración urgente del sistema judicial en el Ecuador y así ya no se produzcan afectaciones no solo a los sectores productivos que han sido víctimas de la delincuencia, sino a la ciudadanía entera, quienes tienen temor de viajar por las carreteras del país.